La contaminación es una de las situaciones que afecta hoy más al mundo, debido que es debido a un desnivel de contaminación, ya sea biológico o químico, que afecta a las plantas, a los animales y al ser humano. En este caso vamos a hablar de un contaminante llamado lluvia ácida. Esto no afecta en sí al ser humano, pero se puede ver las consecuencias a pasar de los años. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida son ácido disuelto mayormente en ácido sulfúrico y ácido nítrico y que proceden de combustibles fósiles o motores de explosión. Podemos tomar de ejemplo los volcanes activos o las bombas atómicas. Ok, vamos a hablar un poco de sus antecedentes. ¿Cuándo fueron las primeras investigaciones? El término lluvia ácida fue utilizado por primera vez por el químico Robert Anton Smith, quien investigaba acerca del aire contaminado de las industrias en el año 1850. Robert Anton Smith fue un químico famoso, miembro de la Royal Society, que fue famoso debido a sus diversas investigaciones acerca de la contaminación en el medio ambiente, y se hizo aún más famoso por la investigación acerca de la lluvia ácida y lo que aportó en el año 1852. ¿Dónde se detectó por primera vez la lluvia ácida? La lluvia ácida se detectó por primera vez en Inglaterra en el año 1872, ya que era ocasionada por el uso de carbón y aceites como combustibles. La lluvia ácida en el mundo. Este fenómeno se produce en numerosos países y en zonas a lo largo del planeta. Sin embargo, los países más afectados son los asiáticos y los europeos, especialmente Escandinavia y Alemania. Pero el país más afectado es China, donde este fenómeno causa daños a la mitad de la población. Esto es debido a que su fuente principal de energía proviene de la quema de carbón, generando así multitud de gases tóxicos, y de ahí que sea muy habitual entre los habitantes utilizar mascarilla mientras andan en la calle. ¿Qué provoca las lluvias ácidas? Las erupciones, los terremotos, incendios naturales, los relámpagos y algunos procesos microbianos liberan dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. El dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno disuelven muy fácilmente en el agua y pueden ser acarreados por el viento a lugares muy lejanos. Las actividades humanas son las principales causantes de la lluvia ácida. Por ejemplo, las centrales eléctricas emiten la mayor parte del dióxido de azufre y muchos de los óxidos de nitrógeno cuando queman combustibles fósiles para así generar energía. El escape de los automóviles, camionetas y buses emiten óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre en el aire, generando así contaminantes que producen la lluvia ácida. También las explotaciones ganaderas en gran masa, el amoníaco a partir de la descomposición de la materia orgánica de los animales también genera lluvia ácida. Efectos de la lluvia ácida. El pH de la lluvia cambia al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, por lo que cuando cae sobre el suelo y las aguas, sus características químicas ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Eso se conoce como la acidificación del medio ambiente, un fenómeno que tiene grandes efectos. Uno de esos efectos lo vemos en nuestros océanos, la cual causa la pérdida de biodiversidad y productividad. La bajada del pH de las aguas marinas perjudica al fitoplancton, que es la fuente de alimentos de distintos organismos y animales, lo que puede modificar la cadena trófica.
y conllevar a la extinción de diferentes especies marinas. Las aguas continentales también se están acidificando a un ritmo muy rápido, un hecho muy preocupante si tenemos en cuenta que el 1% del agua en nuestro planeta es dulce, ya que el 40% de nuestros peces viven en ella. Dicha acidificación incrementa la concentración de iones metálicos, principalmente el ion de aluminio, lo que podría ocasionar la muerte de gran parte de nuestros peces, plantas acuáticas de los lagos acidificados. Además, los metales pesados son desplazados hasta las aguas subterráneas que dejan de ser aptas para el consumo. Otro de esos efectos también lo podemos ver en nuestros bosques, donde causa el bajo nivel de pH del suelo y la concentración de metales como el aluminio impiden la vegetación absorba correctamente el agua y los nutrientes que necesita. Esto daña las raíces y disminuye el crecimiento de nuestras plantas y vuelve a las plantas más débiles y vulnerables a la enfermedad y a las plagas. La lluvia ácida afecta también el patrimonio histórico y artístico, además de corroer los elementos metálicos de los edificios e infraestructuras. Deteriora el aspecto externo de los monumentos al depositarse sobre. El mayor daño se produce sobre las construcciones calcáreas, como el mármol, que van disolviéndose poco a poco por el efecto del ácido en el agua. ¿Cómo evitar la lluvia ácida? Puesto que es su principal causante. La solución al problema de la acidificación del medio ambiente está en manos del ser humano. ¿Pero cómo? Para mitigar la lluvia ácida es imprescindible reducir las emisiones contaminantes, algo para lo cual es necesario que exista un compromiso a nivel gubernamental y empresarial, que impulse una serie de medidas y así eliminar la contaminación del ambiente y disminuir lo que es un poco la lluvia ácida. Hoy le vengo a hablar sobre las soluciones para la lluvia ácida. No podemos evitar las erupciones volcánicas, pero sí podemos luchar por reducir de manera considerable las emisiones de las contaminantes. Los humanos somos los principalmente causantes de la lluvia ácida y de sus consecuencias, de modo que si queremos evitarlos, tendremos que cambiar nuestros hábitos de consumo y de uso de los recursos naturales. Entre las soluciones propuestas para reducir la ocurrencia de este fenómeno se ha enumerado rebajar el nivel de azufre en los combustibles fósiles, reducir el consumo de los combustibles fósiles, impulsar el uso del gas natural en industria, impulsar el transporte eléctrico, introducir el convertidor catalítico de 3 vías, adición de compuestos alcalinos en las masas de agua para neutralizar el pH. Un resumen sobre la lluvia ácida. Es un fenómeno ligado con la alta producción dependiendo principalmente del consumo de combustibles fósiles y de ciertas prácticas agrícolas como la quema que al liberar indiscriminadamente sustancias como los oxígenos de azufre y de nitrógeno a la atmósfera. Aportan la materia prima para la formación de los ácidos sulfúricos y nítricos que posteriormente retornan a la superficie terrestre, bien sea como líquidos o como aerosoles, y afectan a los ecosistemas naturales. El agua lluvia es ligeramente ácida porque contiene ácido carbónico.
Bien, ahora vamos a dar un ejemplo de una situación donde se haya dado lluvia ácida. Se registran lluvias ácidas por primera vez en la historia de las Islas Canarias tras la erupción del volcán en La Palma. Este fenómeno se ha detectado en al menos 2 puntos del territorio afectado, por lo que se está estudiando qué impacto ha tenido en la biodiversidad. El volcán en erupción de La Palma en las Islas Canarias, en España, el 19 de septiembre del 2021. Los biólogos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, IPNA, han registrado lluvia ácida por primera vez en la historia de las Islas Canarias en España, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. El fenómeno natural supuso la emisión de gases como vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre, y este último generando lluvia ácida en al menos 2 puntos del territorio afectado. Los expertos ya están trabajando sobre la zona para conocer las consecuencias que ha tenido la lluvia ácida en la biodiversidad. De momento han constado que algunos pinos quedaron abrasados por si bien ya empiezan a mostrar algunos brotes verdes. Recordemos que la lluvia ácida aumenta la acidez del agua de los ríos y lagos, lo que causa daños a la vida acuática, tanto como a la vegetal. También incrementa la acidez de los suelos, lo que se traduce en cambios de la composición de los mismos, generando lixiviación o lavado de nutrientes importantes para las plantas tales como calcio, nitrógeno, fósforo, entre otros, y movilizando metales tóxicos como el cadmio, el níquel, magnesio, mercurio, cromos, entre otros muchos. De esta forma se introduce también en las corrientes de agua, así como en la cadena trófica. La vegetación expuesta directamente a la lluvia ácida sufre no solo las consecuencias del deterioro del suelo, sino también el daño directo que puede llegar a ocasionar la quema del follaje y calda de hojas y frutos, como vimos en este caso, y también como ocurrió en diciembre del 2000 con la quema de especies de pinos en el flanco sureste del volcán de Santana.